Bueno, muy buenos días. Bueno, entonces como les comentaba hace un momento, mi nombre es Diego Montoya, yo soy miembro del Departamento Jurídico de Radiotaxi Aeropuerto y sus filiales y me invitaron en esta mañana para compartir con ustedes una charla sobre responsabilidad civil, básicamente, pero pues también sobre otros tipos de responsabilidades. También nos acompaña en el día de hoy Dora Torres. Ella es funcionaria de Vía Seguros, que también nos va a ayudar con algunas cuestiones relativas precisamente a eso, a seguros y algunas cositas que tengamos que reforzar de esta charla. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que para hablar de responsabilidad civil tenemos que ir un poquito más allá y saber que esa no es la única responsabilidad en la que podemos incurrir. Vamos a hablar de responsabilidad civil dirigida especialmente pues, a nosotros como gremio transportador y como profesionales de una industria que, digamos que yendo al detalle, somos el transporte público individual de pasajeros, ¿cierto? En vehículos tipo taxi. Esa es la responsabilidad civil de la que vamos a hablar hoy. Hay muchas más, pero pues vamos a hablar de eso. Y como les decía, pues adicionalmente a la responsabilidad civil, pues hay muchas otras responsabilidades en las que como taxistas, como propietarios, como transportadores podemos incurrir. Que ustedes también yo creo que han oído hablar, que son por ejemplo la responsabilidad penal, ¿sí? ¿Cierto? Y la responsabilidad administrativa. Hay muchas responsabilidades más. Hay responsabilidad, por ejemplo, en el campo de familia, el tema de los alimentos, el tema de los derechos y obligaciones de padres con hijos, de hijos con padres, de los núcleos familiares. Hay responsabilidad laboral, la del empleador con su empleado, la de las grandes empresas con sus empleados, la de las pequeñas también. Entonces digamos que también podemos tener la responsabilidad laboral y también de familia, digámoslo así. Pero fundamentalmente vamos a hablar y a charlar de estas tres. Para que haya responsabilidad, pues es fundamental saber uno qué rol desempeña. Les comentaba que dependiendo de los roles que nosotros desempeñemos, pues nacen una serie de responsabilidades. La del papá con su hijo, la del esposo con su esposa, la de todos los roles que desempeñemos en la sociedad. Y nosotros pues nos dedicamos al gremio transportador. Y el gremio transportador, como todo en la vida está permeado de contratos, o sea, está lleno de contratos. Nosotros como taxistas, como profesionales del volante, lo que hacemos todos los días en la calle, apenas nos subimos en el carro y se sube el primer pasajero, es celebrar un contrato. ¿Cierto? ¿Ustedes saben cómo se llama ese contrato? ¿O no saben? Bueno, para esto es importante saber que todo lo que nosotros hacemos jurídicamente hablando, pues la ley se ha ocupado de estudiarlo y de regularlo, ¿sí? Entonces lo que ustedes hacen, pues está en la ley también. Y para eso hay que iniciar desde lo más alto de las leyes, que en este caso es la Constitución Política, ¿cierto? Allá en la Constitución Política dice que el transporte es un servicio público y que por ser un servicio público solo se puede prestar bajo la potestad del Estado, como todos los servicios públicos, ¿sí? El servicio de agua, el servicio de energía, el servicio de educación, de salud, la fuerza pública, todos esos servicios son potestad del Estado, pero como el Estado se encuentra en la incapacidad de prestarlos, pues le delega esos servicios a unos particulares, como sucedió con la salud, como sucedió con la educación, como sucedió con el transporte. Y para eso pues hay unas leyes que son las leyes estatutarias, que son las que se encargan de regular esos temas. La de nosotros, la ley estatutaria del sector transporte, se llama la Ley 105 de 1993. Ahí habla de todos los modos de transporte, ¿cierto? Nosotros somos pues transporte terrestre, allá también está el transporte aéreo, el transporte fluvial, el transporte de carga. Y el de nosotros, el transporte de pasajeros. Ya más particular, tenemos la ley 336 del 96, que es el régimen sancionatorio. Ahí están todas las faltas en que nosotros como
actores del servicio público como transportadores podemos incurrir con sus respectivas sanciones. De la ley 336 venían unos decretos reglamentarios, el 3366 si no estoy mal, pero el más importante de todos ellos eran los decretos 170, 171, 172, que yo creo que ustedes lo recuerdan, que fueron compilados, todos fueron compilados en el decreto 1079 de 2015. Y hoy en día esa es la norma vigente para nosotros y para todas las modalidades de transporte, pero pues aquí está las de nosotros, el decreto 1079. ¿Qué otro es importante? Pues obviamente la ley 769 del 2002, que es ¿qué? El Código Nacional de Tránsito. Yo creo que esas son las más importantes que nosotros deberíamos tener a la mano, y pues hoy en día con las facilidades que la tecnología nos da, pues las podemos descargar ahí en un momentico y tenerlos en nuestro teléfono y que sean o en nuestros equipos y que sean un material de consulta continua. También les voy a comentar un poquito sobre la resolución 11268 del 2012, que esta resolución es el manual para la elaboración de accidentes de tránsito, que esa también es muy importante en el ejercicio de la profesión. Pero bueno, volviendo al tema de contratos, les decía inicialmente que nosotros lo que hacemos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos prácticamente es celebrar contratos. Y dentro de ese contrato pues tenemos que identificar cuál es el de nosotros, ¿cierto? Y el de nosotros se llama un contrato de transporte. Un contrato de transporte. Eso es lo que hacemos, celebrar contratos de transporte a toda hora. Y ese contrato de transporte, otra norma que se me olvidó, pues está en el Código de Comercio. Por allá en el artículo 991 en adelante están el contrato de transporte, contrato de seguro y otros que nos interesen y en los que vamos a hablar en este momento. Y algo que, ¿quiénes llevan aquí, por ejemplo, más de 10 años? ¿Quién tiene más de 10 años de experiencia? Señor, los dos. 4, 6, 8. ¿Más de 20? ¿Quién? ¿30? ¿Alguno? Vea, 30 años de experiencia, más de 30 años de experiencia el señor. Y en el día 1 de esos 30 años, lo primero que nos debiéramos haber preguntado en ese momento es, bueno, ¿y yo qué voy a hacer? Sí, pues voy a empezar a desempeñarme en esta actividad, estas son las leyes que regulan la actividad que voy a desempeñar, pero ¿yo qué voy a hacer? Me imagino que es la misma pregunta que se hace el carpintero cuando va a empezar a estudiar su arte, que se hace el médico, que se hace el abogado. Bueno, ¿yo qué voy a aprender? ¿Cómo es que me voy a ganar la vida? Y pues lo primero que uno tendría que saber es esto, ¿cómo es el contrato de transporte? ¿O cómo son los contratos? ¿Ah, señor? Sí, no, y es que así también se aprende, pues digamos que hay muchas formas de aprender. Uno revisaba una imagen hace poco que le decían que de las formas de aprender está la reflexión o el estudio, que es la más amable o la más noble. Dice que está también la imitación, que es la más sencilla, y la experiencia, que es la más amarga. Le toca uno aprender, como dicen popularmente, a los trancazos, ¿cierto? Entonces, bueno, el contrato de transporte. ¿Qué clase de contratos conocen ustedes? ¿Cómo son los contratos? Escritos, verbales, ¿cierto? Contratos escritos y verbales. Esas son como las dos formas más comunes. Como cuando uno va a la tienda y le dice, señor, véndame una libra de arroz, el señor le dice, listo, sí, claro que sí, son 3.000 pesos, tome su libra de arroz, tome su plata. Celebramos un contrato, ¿cierto? De compraventa. Eso hicimos. Un contrato, ¿ese contrato cómo fue? Verbal, ¿cierto? Como cuando usted va al banco y saca un crédito. Y entonces le dice, firme aquí, firme aquí, firme aquí, firme aquí, escrito. Pero pueden haber contratos que son mixtos. O sea, que haya una parte del contrato que sea verbal y otra parte del contrato que sea escrita. Y que tenga otras añadiduras, como señas, por ejemplo.
Y ustedes se preguntarán, venga, ¿y será que hoy en día uno contrata con señas? Claro, a toda hora. Y así es como nosotros contratamos. Entonces, si nos vamos a preguntar cómo es el contrato de transporte que nosotros celebramos, pues entonces uno le pregunta, bueno, ¿qué es lo primero que hace el pasajero? Saca la mano. ¿Qué es eso? ¿Verbal? ¿Escrito? No, una seña, ¿cierto? Una seña inequívoca que él quiere contratar con nosotros. A veces ni siquiera es la mano, a veces llevan las manos ocupadas con paquetes, con bolsas, con todo. A veces chiflan, sacan el pie, de todo. Los pispean, ve al Señor, vea. Entonces, ¿qué son? Señas. Y ahí se acabó el contrato, ahí ya hay contrato o no hay contrato. Todavía no hay contrato. ¿Qué tiene que pasar para que haya contrato de transporte? Parar. Parar. ¿Y usted cómo para? Frena. Frena, ¿cierto? ¿Y el freno qué es? Pues otra seña, ¿cierto? Hasta ahí no ha hablado ni ha escrito nada. Pero sí tenemos otra forma o otra obligación que tenemos, y es que el vehículo por el cual prestamos el servicio tiene que tener una oferta. Y esa oferta pues es básicamente, digámoslo así, es un letrerito en la parte superior del vehículo que dice taxi, que el vehículo es de estas características y que está homologado por el ministerio. Así como en el transporte público anterior al masivo, ahorita también en el SITP hay una tableta, ¿cierto? Y entonces él va y mira el usuario esa tableta y dice, oiga, me sirve esa oferta para donde yo voy, y acepto la oferta. Entonces lo que ustedes están haciendo con su vehículo al volante, paseando por la calle, es una oferta ambulante, ¿cierto? Diciéndole al pasajero, ¿usted necesita que yo lo lleve? Yo lo llevo. Si el pasajero decide aceptar esa oferta, hace una seña, y usted hace otra seña y se detiene, y entonces ahí el pasajero se sube al vehículo, y ¿qué pasa ahí? Verbal. Entonces la ley, aquí en el decreto 1079, dice que el servicio de transporte público individual es el usuario el que fija la ruta, el destino, ¿cierto? En cambio en el colectivo no, las rutas ya están predestinadas, ¿cierto? En cambio aquí el usuario fija la ruta, entonces ya tenemos las señas y ya tenemos que habló. Y ahora pues con la aplicación también, con las aplicaciones, pues a veces no hay necesidad de nada de esto, simplemente se presiona un botón y ya a usted le llega un mensaje y usted sabe a dónde tiene que recoger al pasajero, el pasajero sabe que llegó su vehículo y que se tiene que subir, ¿cierto? Entonces también la tecnología ha ayudado mucho también en este aspecto, y que puede quedar un documento escrito en el teléfono, ¿cierto? Usted a quién recogió, cuánto costó la carrera, si lo calificó bien, si lo calificó mal, ahí quedan unos escritos. ¿Listo? Entonces son todas estas cosas que tenemos que saber, qué es lo que nosotros hacemos todos los días para celebrar contratos de transporte. ¿Y cuál es la obligación de nosotros en ese contrato? Pues llevar al pasajero sano y salvo de su lugar de origen a su lugar de destino. Y es obligación, nosotros estamos obligados a prestar el servicio porque es un servicio público. Y digamos que una de las quejas que más tenemos en el gremio es esa, ¿sí? Que yo por allá no voy, que que es que voy a entregar, que es que voy yo no sé qué, que es que voy. Esa es una de las quejas. ¿Y por qué existe esa queja? Pues porque es una obligación de nosotros. Si nosotros decidimos prestar el servicio, estamos obligados a prestarlo. Es como los de la energía. No es que si hoy quieren y mañana no quieren. Tienen que garantizar la prestación del servicio. O sea, el hecho de que la obligación pueda tener las excepciones que usted quiera considerar es otra cosa, pero pues yo vengo aquí a hablarles de lo que la norma dice y de lo que estamos obligados. Sí, claro, usted puede ir con un dolor de cabeza al tremendo para el médico, o puede ir para el baño, ¿cierto? Claro, pero sí eso es, obligado. Permítame un segundito, y si quieren las preguntas las desarrollamos más adelante, porque si no, no nos rinde y empezamos pues un poco tarde. ¿Listo? Si quieren, anótenlas ahí en un papelito. Bueno, entonces ya tenemos claro cómo es el contrato de transporte, ¿cierto? Bueno, otro contrato de transporte, por ejemplo, con el SIP. ¿Qué hace uno para celebrar el contrato de transporte con el SIP? ¿Pero qué hace uno? Se para, uno mira, ahí hay un paradero y están las rutas, y uno se para ahí. Ya ni siquiera hay que sacarle la mano.
porque el Señor tiene que parar ahí. Él tiene que parar ahí. La misma que tenemos nosotros, Él para ahí. Y usted ni siquiera tiene que hablar con el Señor. Nada. Nada. Si lo quiere saludar, lo saluda, pero si no lo quiere saludar, ¿se dañó el contrato? ¿No? Hubo contrato, ¿listo? Entonces ya tenemos ahí claro el contrato de transporte. Pero nosotros no solo celebramos ese contrato, nosotros celebramos muchos más contratos. Pues el primero, pues para prestar el servicio tenemos que tener un vehículo, ¿cierto? Entonces digamos que ahí ya tuvimos que haber celebrado un contrato de compraventa, ¿cierto? Del vehículo. Pero adicionalmente, pues tenemos que cumplir con unos requisitos que la ley también nos exige. Y es que el vehículo, para prestar el servicio, tiene que estar vinculado a una empresa, ¿cierto? A una empresa de transporte público legalmente constituida, y para eso también se necesita un contrato. ¿Cómo se llama ese contrato? El contrato de vinculación. Y después nos exigen muchos más requisitos. Entonces, ¿qué más necesitamos para poder prestar el servicio? La licencia de conducción. La licencia. Entonces, aquí contrato de seguro. ¿Qué otro? Bueno, hablemos de esos documentos. Ya digamos que no contratos, pero sí, entonces digamos licencia, tarjeta de operación, tarjeta de control, ¿cierto? Necesitamos la seguridad social, que también es otro contrato con una EPS, ¿cierto? Listo, entonces digamos que ahí estamos más o menos ya ubicados en cuáles son las obligaciones que tenemos. Lo más importante de esto, bueno, todo es importante, pero en el tema de la responsabilidad civil, de lo que vamos a hablar aquí, sumamente importante es de los seguros. Y en los seguros, pues tenemos también unas obligaciones, bastantes, ¿no? ¿Qué seguros tenemos? El SOAT, la responsabilidad civil contractual, la responsabilidad civil extracontractual, ¿cuál más? La seguridad social que tenemos aquí, el todo riesgo. Y uno que vino en el 2014 que se llama de accidentes corporales. ¿Cierto? Bueno, y entonces esos también son contratos. O sea, usted también va a una aseguradora, le dice, mire, yo necesito adquirir este seguro porque es una obligación que a mí la ley me exige. Yo tengo que contratar estos seguros. Entonces usted va y compra. La aseguradora le dice, este seguro le cuesta tanto, este tanto, este tanto, este tanto, y usted paga ese precio por ese seguro, ¿cierto? Y la aseguradora, usted paga el precio y ella le ofrece un producto que ustedes lo están comprando. Y entonces la pregunta del millón aquí ya en este aspecto es si ustedes saben qué están comprando o no saben qué están comprando. Por eso, entonces, la pregunta fundamental que les quiero hacer en este momento es ¿qué compraron? Bueno, cuando usted compró el SOAT, ¿qué compró? ¿Un seguro para qué? Bueno, entonces vamos a hablar una cosa aquí pequeñita que se llama coberturas, que cubre, bueno, mejor no coberturas, mejor amparos y coberturas. ¿A quién ampara y qué cubre? Cobertura. ¿Listo? ¿Qué ampara el SOAT? Bueno, el SOAT es el seguro obligatorio de accidentes de tránsito. ¿Qué ampara el SOAT? ¿A quién ampara el SOAT? Bueno, el SOAT es un seguro que está destinado para cualquier persona que resulte herida o que fallezca con ocasión de un accidente de tránsito. O por fuera del vehículo, porque si usted atropella a un peatón, ¿sí? A cualquiera. Pero entonces solo tiene dos requisitos de amparo. Primero, que sea en un accidente de tránsito. Y segundo, que sufra lesiones o que fallezca. ¿Listo? Entonces, el amparo es para ¿quiénes? Para heridos y para homicidios, digámoslo así, y para homicidios. Y la segunda pregunta, bueno, ¿y qué cubre? O sea, si alguien resulta herido, si alguien muere, ¿qué paga el SOAT? ¿Cuántos gastos clínicos? A ustedes les entregan una hojita, cuando lo compran o se las envían o se la envían al correo y ahí le dice, bueno, con la excepción de este año que creo que hubo una reducción ahí por unas cuestiones en esta póliza efectivamente en el SOAT,
Pero digamos que anterior a esa ley o a esa norma, la cobertura del SOAT era, ¿ni idea? 800 salarios mínimos diarios legales vigentes. ¿Cuánto es eso? ¿Ni idea? Bueno, entonces para este año, alguien coja y saque 1.160.000 pesos, divídalo en 30 y multiplíquelo por 800. Ahí va a dar, ¿cuánto es? Ahí les va a decir cuánto es. Digamos que son 30 millones de pesos. Hasta eso cubre. ¿Cómo se divide? Ahí también le dice cómo se divide, que hay para una partida para gastos de transporte, otra para gastos funerarios, otra para incapacidad permanente, para cuando la persona fallece. Y ahí le dice, ahí le va diciendo cuáles son cada una de las coberturas que tiene el SOAT. Y eso es importantísimo que ustedes lo sepan porque es algo que ustedes compraron, que adquirieron. Es como cuando uno va a la tienda y va a comprar la libra de arroz. Uno le va a decir, bueno, ¿y qué me está dando? ¿Sí me está dando una libra de arroz? ¿Sí es bueno el arroz? ¿Sí, ese arroz sí se puede cocinar? ¿Sí está bueno? ¿Está vencido? Eso es lo que ustedes tienen que saber. Adelantándonos un poquito a todos estos otros seguros, el SOAT es un seguro de los que la doctrina, digámoslo así, llama automáticos, o sea, no es un seguro de responsabilidad. Al SOAT para nada le interesa la responsabilidad. Usted puede ser responsable del accidente de tránsito o estar codificado, o puede ser el peatón. Y el SOAT siempre va a cubrir, siempre va a amparar a los heridos o a quien fallezca. Hubo una época en que era muy famoso el caso de los carros fantasmas, que atropellaban a las personas y se volaban. Sigue siendo igual, pero antes le daban como más impacto mediático y salía mucho por las noticias. ¿Ahí el SOAT cubre o no cubre? Cubre. Cubre porque un error muy común que nosotros, o que está generalizado, es que yo tengo mi SOAT, usted tiene su SOAT, usted tiene su SOAT, y que aquí hay 30 SOAT en esta sala. Y resulta que no, el SOAT es una bolsa común donde todos los que tenemos vehículos, automotores, carros, camiones, motos, todos aportamos a esa bolsa, todos. Entonces el SOAT es uno solo, es una sola bolsa que la administra el FOSIGA, ¿sí? Si el SOAT está vencido, ¿cubre o no cubre? Cubre, sí señor. Sí señor, porque está diferente la responsabilidad que administrativa en que usted incurra por haber incumplido su obligación, pero el SOAT sí cubre cuando está vencido, ampara a la víctima. Ampara a la víctima, ¿listo? ¿Por qué qué? Porque es una bolsa común. ¿Listo? Diferentes son estos seguros que tenemos aquí abajo, que son seguros de responsabilidad. Es decir, para que ellos cubran, tienen que estar, en primer lugar, vigentes, y en segundo lugar, pues el asegurado al que le van a presentar la reclamación, pues haber sido responsable del accidente de tránsito. ¿Listo? Con unas diferencias pequeñitas por aquí, pero bueno. Ustedes compraron esos seguros también, responsabilidad civil contractual. ¿Para qué compraron ese seguro? ¿O para qué los obligan a comprar ese seguro? ¿A quién ampara? Al pasajero, muy bien. ¿Por qué? Porque ese es el seguro de responsabilidad contractual. Esa palabra contractual quiere decir es con quien tenemos contrato. ¿Con quién tenemos contrato? Ya lo hablamos allá. Pues con el pasajero, con nadie más, con el pasajero o los pasajeros. ¿Qué cobertura compraron ustedes? ¿Cuánto cubre ese seguro? Si el SOAT son 800 salarios mínimos diarios, el de responsabilidad civil, ¿cuánto es? ¿Cuánto cubre? ¿Ni idea? ¿Ni idea qué compraron tampoco? ¿No sabe qué compró? Bueno, este decreto dice que todo, o sea, que quien se dedique a prestar el servicio público de transporte individual debe adquirir esas pólizas, ¿cierto? Y dice que como mínimo debe tener una cobertura por muerte, por lesiones, por daños patrimoniales,
Dice, y no puede ser inferior a 60 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Es decir que son más o menos, me manejé la contabilidad, como unos 65 millones de pesos, 64, 65 para este año. Para el año pasado que el salario era 1 millón, pues facilito, 60 millones. Para este año un poquito más. Esto es lo mínimo, pero las pólizas que toman con radiotaxi aeropuerto, digamos que todas las que Mundial le ofrece a los vehículos vinculados a radiotaxi aeropuerto, tienen una cobertura de 80 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Es decir, que si hay un accidente de tránsito donde resulte herido el pasajero, donde fallezca el pasajero, pues la aseguradora se encontrará en la obligación de pagar o de indemnizar, muy bien, hasta por 80 salarios mínimos mensuales legales vigentes. ¿Listo? En la responsabilidad civil y contractual hay muchas situaciones particulares, pero sí es un seguro de responsabilidad. Sí es un seguro de responsabilidad. Y venimos con la responsabilidad civil extracontractual. Bueno, ¿qué compraron con la responsabilidad civil extracontractual? Eso, la palabra extra quiere decir por fuera. ¿Por fuera de qué? Extracontractual. Por fuera del contrato, o sea, es con quien no tenemos contrato. ¿Y con quién no tenemos contrato? Pues con los demás actores, con el ciclista, con el peatón, con el motociclista, con otros carros, con una casa, con un poste, con todo lo que no con un perro, con un gato, con que Dios no lo quiera, pues suceda un accidente y se afecte. Entonces, esto es, digamos, lo que se llama o lo llaman para terceros. ¿Cierto? ¿Qué compró? O sea, tampoco. Entonces tiene un cubrimiento, la ley nos dice igual, que debe tener un cubrimiento igual a ese, no los mismos, otros 60 salarios mínimos mensuales legales vigentes, y las que tenemos en este momento vigentes son de 80 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Es decir, que si llega a haber un accidente donde se le causen daños materiales a un vehículo porque omitimos una señal de pare, un semáforo, un giro prohibido, bueno, cualquier señal de tránsito, porque no respetamos la distancia de seguridad, porque damos exceso de velocidad, bueno, en fin, la aseguradora va a responder hasta 80 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Con una cosita que les voy a explicar más adelante, que se llama un deducible. De eso vamos a hablar ahorita más adelante. Viene el seguro todo riesgo, ¿cierto? La póliza todo riesgo. ¿Alguien tiene aquí póliza todo riesgo con su vehículo? ¿Qué compró? ¿Qué le favorece? El carro, exacto. Entonces este es un seguro, estos son seguros de daños de personas, general de cosas y de personas. Este es un seguro que ampara, como el señor bien lo dice, el vehículo. Es un seguro ya eminentemente patrimonial y que puede tener otros amparos como lucro cesante e incluso también puede tener responsabilidad civil si revisa ahí su póliza. Puede que sí, puede que no, pero generalmente lo tiene. El vehículo, eso ampara. ¿Cuánto? ¿Cuánto ampara? Generalmente generalmente, porque esas pólizas si no todas son iguales, pero generalmente hasta el 90% de ¿qué? Del valor comercial del vehículo. ¿Para cuándo? ¿Para la fecha de qué? Del accidente, del accidente. Porque usted compra su carro, un carro hoy en día, supongamos que usted compra un carro de 60 millones en el 2018, que el IVA, que yo no sé qué, que si sé más. En el 2019, ¿cuánto cuesta ese carro? 50. En el 2018, ¿cuánto cuesta ese carro? 40, ¿cierto? Y resulta que usted, en el 2020, y resulta que usted en el 2020 se estrelló. Usted inicialmente la cobertura del contrato decía que era por el valor comercial del vehículo, que en ese momento eran 60 millones.
Pero en el momento en que usted se estrella, o que el vehículo fue dado como pérdida total, porque también cubre pérdida parcial, ya el vehículo tiene un valor comercial de 40 millones. Entonces, si lo que usted contrató fue el 90% del valor de ese vehículo, pues eso será lo que la aseguradora esté obligada en principio a pagarle, ¿cierto? Porque también hay otras circunstancias. Usted decide, no, yo no quiero chatarrizar, yo quiero arreglarlo. La aseguradora le dice, no, porque ya fue dado como pérdida total. La pérdida total de un vehículo se da cuando el valor del daño supera el 70 o el 75 ahorita. El 75% del avalúo comercial del vehículo al momento del accidente. Es decir, que si fue en este ejemplo, ¿cierto? El 75% de 40 millones, 30 millones. ¿Cierto? Si el arreglo cuesta más de 30 millones, la aseguradora lo declara como pérdida total. Y le dice, tiene que hacerme el traspaso, yo le pago el 90% o el 80% o el 70%, lo que esté en la póliza, y queda usted indemnizado. O se puede quedar con las latas, pero ya no le pago el 90%, le descuento el valor del salvamento, que ellos pues le dan un valor a esa, no sé, chatarra o no sé cómo lo llamen eso, pues, ¿sí? Para que usted si decide arreglarlo, pues lo arregle, y con ese dinero lo arregle, porque pues puede que la adquisición de un vehículo nuevo sea mucho más costosa, bueno, por muchas circunstancias que puedan rodear ese asunto. Señor. Sí, el cupo, el cupo es un derecho de reposición. Es un derecho que usted tiene de reponer el vehículo con ese mismo número de orden. No, porque no, para nada. No, usted le cancela matrícula. Le cancelan matrícula al vehículo y usted queda con el derecho de reposición. ¿Listo? Bueno, y entonces aquí tenemos una condición muy particular que todos estos seguros estaban parados, los heridos, espérate un segundito, los heridos, todo el mundo, los pasajeros, los terceros, el perro, el gato, el carro, todo el mundo. ¿Y quién falta ahí? El conductor. Todo el mundo estaba protegido, entre comillas. Permítame, pero faltaba el conductor. Entonces, con el decreto 1047, que también fue compilado en este decreto 1079, a las aseguradoras las obligaron a incluir dentro de la póliza de responsabilidad civil contractual, si es cierto ahorita, un seguro de daños corporales que ampara al conductor. ¿Por qué? Por muerte o por incapacidad permanente. ¿Cuánto ampara o qué adquirieron ustedes? Pues este es para conductor y ampara hasta 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Y en temas de seguros, digamos que este es más o menos el panorama que nosotros como aquí, o sea, ese está a cargo de las aseguradoras. Sí, a cargo de las... Señor. Ya vamos para allá, tranquilo. ¿Listo? Entonces, este es el escenario de los seguros. Ahora vamos a hablar precisamente de eso. Entonces, vamos a hablar de un asunto que es de los que más generan estas responsabilidades: penal, civil y administrativa. ¿Qué son? Pues los accidentes de tránsito. Y como hablábamos en un principio, pues los accidentes de tránsito ocurren siempre por unas causas, por unas hipótesis. Accidentes de tránsito, ¿cierto? Siempre por unas causas, por unas hipótesis. ¿Qué son los que el policía, el agente de tránsito, diagrama en el informe policial de accidentes de tránsito? Por aquí les voy a dejar estas hojitas para que ustedes al final le tomen copia si las quieren tener o descarguen esta resolución en su celular, resolución 11268 del 2012, ahí encuentran este documento. ¿Por qué es importante conocer este documento? Porque cuando ocurre un accidente de tránsito, pues el policía, el que llega al sitio, él aquí consigna una información que es muy importante para los temas de responsabilidad. ¿Qué consigna? Pues bueno, primero la autoridad que atiende, ¿cierto? El organismo de tránsito. La fecha y el lugar de los hechos. Las características de la vía, del lugar y de la vía.
toda la información del conductor, del vehículo, de los seguros y del propietario. Y eso hace con todos los vehículos que se vean involucrados en el accidente de tránsito. Si es solo uno, por ejemplo, un vehículo con un peatón o un vehículo contra un objeto, pues eso hace. Si son dos vehículos, pues aquí colocará vehículo número 2 y hará la misma tarea. Si son 3, 4, 5, tantas hojas habrán de estas haciendo la misma tarea. Y aquí al final, en el campo número 11, dice hipótesis de los accidentes de tránsito. Y puede que el policía lo ilustre a usted y le diga, venga, el accidente de tránsito ocurrió por esto y usted queda codificado, ¿cierto? Porque se pasó el padre, porque iba a exceso de velocidad, porque iba embriagado, porque iba, bueno, en fin. Pero generalmente no lo hace. O por ejemplo, cuando los accidentes son tan delicados, con heridos graves, pues uno queda herido y lo lleva a la ambulancia al hospital y usted ni sabe cómo hacen esto. Y él ahí coloca unos códigos, aquí, y son las causas de los accidentes. Entonces, ustedes las saben cuáles son. ¿Cuáles son las más populares o las más comunes por las cuales ocurre un accidente de tránsito? Por las cuales ocurre un accidente de tránsito. Un semáforo en rojo. Entonces, semáforos en rojo, por ejemplo, es la causal 142. Entonces, él no va a colocar ahí semáforo en rojo. Él va a colocar 142. O semáforos, porque él no le consta cuál de los dos se pasó el semáforo en rojo, a no ser que uno de los dos lo admita. ¿Cuál otra? El pare. Entonces, esto se llama no respetar las señales de tránsito. Es la 112. No respetar o desobedecer las señales de tránsito. Entonces él no le va a colocar ahí desobedeció el pare, no, él le coloca 112 al conductor 1, al conductor 2. ¿Qué otra conocen? Fallas mecánicas. Entonces miren, ahí hay toda una cápite que dice, toda una parte que dice del vehículo. Entonces son los códigos 200, dice 201, fallas en las llantas, en los frenos, en la dirección, en las direccionales, en las luces, en el pito, en el limpiabrisas, en el sistema eléctrico, en las puertas, vidrios en mal estado, fallas en el vehículo. Y ahí le dice ahí 201. ¿Qué otra? La más común, no me la han dicho, las dos, la más común. Exceso de velocidad, 116. Y la más común, no respetar la distancia de seguridad, el 121, sí señor. No respetar la distancia de seguridad de acuerdo con las diferentes velocidades, es decir, si usted va a 20, no recuerdo cómo es, pero el código lo dice puntualmente, que si usted va a 20 es 1 metro, que si va a 30 2 metros, que si va a 40 3 metros, que si va a 60 4 5 metros, dependiendo de las velocidades hay que respetar la distancia de seguridad con el vehículo de adelante. Y de ahí nace el popular dicho, el que pega por detrás, paga. 121. Y hay otras. La embriaguez aparente, 114. Aparente, ¿por qué? Porque pues el agente de tránsito le siente aliento alcohólico, pero él no está seguro de si sí está borracho o no está borracho. Pero hay otra que sí es la confirmada, que es la 115, que es cuando el tipo se baja del carro y usted dice, no, este man se tomó hasta el agua del florero. Y hay otra, que no recuerdo cuál es, que son sustancias alucinógenas, que esa me parece la más delicada de todas porque pues el licor está satanizado hoy en día, ¿cierto? Desde hace mucho tiempo. Pero el tema de las drogas es un tema, ¿cuántas personas no conducen bajo el efecto de las drogas? De la marihuana, de la cocaína, de la yo no sé qué, de las... Claro, por eso cuando hay accidentes con lesiones o con heridos les hacen es prueba de sangre. Porque en la prueba de sangre sale todas las sustancias que tienen el cuerpo humano, el torrente sanguíneo. Y más delicado aún que esto es lo siguiente, es que también hay drogas ilícitas, pero también hay drogas lícitas, ¿cierto? Que son las que nosotros usamos cuando estamos enfermos, esas también son drogas, medicamentos. Entonces hay pacientes renales, hay pacientes cardíacos, hay pacientes hipertensos, hay pacientes diabéticos, hay, bueno, de todo, que consumen medicamentos habitualmente. Y para eso el médico tratante les dirá si ustedes pueden o no pueden conducir, ¿cierto? El automedicarse. A veces nos dan unas gripas y más después con lo del COVID y todo esto, unas gripas tremendas. Y usted va a la droguería y le dice, amigo del señor de la droguería, vecino, veas que tengo una gripa que no me deja ni mover, ¿qué me recomienda? Y él le dice, tómese esto, esta mano de pastas, y le da tómese una de estas, una de estas, una de estas,
el matrimonio, ¿el qué? El cóctel de eso. Y usted se las toma. ¿Y usted sabe qué está tomando? ¿No? Pero resulta que eso sí puede tener unos efectos secundarios. Y que usted, después de una jornada, una semana bien pesada, un tráfico bien pesado, un sábado al mediodía después de almorzar, con un sol tremendo en un trancón, y usted con todas esas pastas, un microsueño. Y hay una causal también que es exceso de horas al volante. No me acuerdo cuál de todas es. Venga, miramos. Por aquí hay una. No, esa lo condena. Claro. Bueno, hay una, ahí la leerán ustedes después con calma, pero es exceso de horas al volante. Bueno, por ahí debe estar. Esa también. Pero ahí, lo delicado de ese asunto, ¿qué es? Usted dice, bueno, yo iba bien, iba despacio, y se me atravesó una niña, y la atropellé, un niño. Yo no hice nada, yo no... Claro, la niña sufrió unas lesiones graves, o falleció, y a usted van y le hacen la prueba de sangre, y en su prueba de sangre le sale que tenía de todo. ¿Por qué? Por el medicamento que usted consumió. Droga lícita, pero que generó unos efectos secundarios que fueron los que hicieron que usted no pudiera estar atento al volante y generó el accidente de tránsito. Y queda como responsable del mismo. Entonces, por eso es sumamente importante tener en cuenta todo esto y sobre todo eso, no automedicarse, porque es que esta es una actividad sumamente peligrosa, que usted un pestañeo y pasan cosas terribles, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a poner un ejemplo que les va a resolver también muchas dudas a partir de los accidentes de tránsito, porque en ellos, como dijimos al principio, podemos incurrir en muchas responsabilidades. Entonces, un accidente de solo daños, responsabilidad civil, ¿cierto? Civil, ¿cuál es la responsabilidad? Pues de indemnizar los daños que causamos si somos responsables. Si nos pasamos el semáforo en rojo, si nos pasamos el pare, si hicimos un giro prohibido, si no respetamos la distancia de seguridad, responsabilidad civil. Pero adicionalmente, ¿qué hicimos? Pues desobedecimos una norma de tránsito, ¿cierto? Y que llevamos la licencia vencida o el SOAT vencido, entonces incurrimos en responsabilidad administrativa, un comparendo, inmovilizan el vehículo, hay que ir ante la autoridad de tránsito, lo declaran contraventor, paga la multa, y responsabilidad administrativa. Pero también se causaron lesiones a una persona o falleció una persona, entonces también es responsabilidad penal. Entonces los delitos en este campo, entonces digamos que son delitos, ¿cierto? Que son de dos naturalezas. ¿Cuáles son las naturalezas? ¿Saben más o menos o no? Culposos y dolosos. Culposos y dolosos. ¿Y saben cuál es la diferencia o no? ¿Cuál es la diferencia? Esa es la fundamental. Entonces aquí hay una cosita que se llama la intención de causar daño, de cometer. ¿Y se puede presentar en los accidentes de tránsito los dos? ¿Sí o no? Claro. Porque usted tiene al vecino al que usted le debe plata y el tipo todos los días le cobra y lo humilla y se lo recuerda y usted dice, no, yo no me lo aguanto más. Yo no me lo aguanto más, yo esta mañana saco el carro y se lo echo por encima. ¿Culposo o doloso? Doloso, porque el Señor tuvo toda la intención de causar ese accidente de tránsito y ese daño, ¿cierto? Pero cuando vamos en el tránsito normalmente y el tipo se cruza el peatón por donde no era, no vimos el pare, vamos tarde y creímos que podíamos pasar el semáforo en amarillo o en rojo porque acabó de cambiar. La intención principal en ese momento es infringir una norma de tránsito, digámoslo de esa manera, ¿cierto? Pero no causar un daño. Entonces, por eso son culposos. No es porque tenga la culpa o no tenga la culpa. Digamos que ahí la palabra trata uno de confundirlo un poquito porque la culpa es un asunto distinto. Pero ahí esa es la diferencia fundamental. ¿Y por qué hay diferencia? Hombre, pues porque cuando yo tengo la intención de causar un daño, la pena es, en un homicidio, es de 12 a 60 años, ¿cierto? Un homicidio doloso.
un homicidio culposo, no tengo claro el dato, pero puede ser de 12 a 36 meses. En Colombia los delitos cuya pena impuesta sean inferiores a 5 años son escarcelables. O sea que todos estos accidentes culposos son escarcelables. Lo condenan, claro, porque tiene responsabilidad penal. ¿Listo? Y vienen unos por aquí en la mitad que se llaman los con dolo eventual o preterintencionales, dolo eventual. Ese dolo eventual, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, cuando usted va borracho al volante, cuando va bajo el influjo de sustancias psicoactivas. ¿Y por qué si yo iba borracho, yo quería llegar a mi casa, me tomé unas cervezas en el yo no sé dónde, y yo quería llegar a mi casa, yo no tenía la intención de matar a nadie, ni de lesionar a nadie, pero cuando la ley le dice a uno que cuando uno se sube al volante con sus sentidos alterados, con sus... Sí, básicamente con eso, usted es más propenso a causar daños. De hecho, la seguridad de que usted cause un daño es supremamente alta y lo que pasa es que usted consciente o inconscientemente deja el resultado al azar. Por eso dice, puede que pase, puede que no. Ay, hagámosle, yo hasta borracho manejo mejor. Dicen unos, ¿no? A la de Dios. Y salen. Y la pena es un poquito más dura que el culposo, pero no tan dura como en el doloso. Eventual. Cuando el resultado se deja al azar. Usted cree que usted borracho maneja muy bien. Usted se siente el Schumacher, el Montoya. ¿Listo? Ahí estamos en los... Bueno, entonces hubo un accidente de tránsito. ¿Cómo estamos? ¿De qué horas tienen? ¿Me ayudan un segundito? Listo. Entonces tuvimos un accidente de tránsito en el cual vamos a ser responsables en el accidente de tránsito. ¿Listo? Pues para que sepamos qué es lo que va a suceder después. Y pues si no somos responsables, pues nos ponemos en el papel de quien va a reclamar. Pero entonces el accidente de tránsito. Y nos pasamos el pare y dañamos un carro. Y el arreglo de ese vehículo costó 2 millones de pesos. Entonces ustedes, vamos a partir también del principio de la buena fe, porque pues también hay mucha trampa, mucha maña en este tema de las facturas, de las reclamaciones, pero vamos a partir de que lo que vamos a decir, pues eso realmente fue lo que sucedió. 2 millones de pesos. Entonces ustedes, hay unos escenarios que se pueden presentar para uno arreglar un accidente de tránsito. El primero de ellos pues es el arreglo directo. Ahí en el sitio, ustedes, aquí espérame un segundito. Ustedes en el sitio pueden arreglar. Señor, ¿cuánto es el arreglo? No, fue un rayón, 100.000 pesos. Listo, aquí están. Solucionado. ¿Qué les aconseja a uno? Pues que hoy en día con todas las ayudas tecnológicas, pues que tomen el celular, que graben, que le tomen una foto que están pagando el dinero para que después no vengan a presentar reclamaciones, a decir es que usted no me dio nada, es que usted me estrelló, es que usted no me ha arreglado, es que si usted me dio 100.000 pero era 1 millón. Entonces para curarnos en salud aprovechemos todas esas ayudas tecnológicas. Entonces digamos que una primera etapa puede ser ese arreglo directo en el sitio o después, señor, quédese con mi número, llévelo a un taller que yo conozco, llévelo a su taller de confianza y cuando ya sepa cuánto vale el daño, me llama y yo le pago. Bien. O yo no le pago, haga lo que quiera. ¿Listo? Pero esta es la primera. Esta es la primera. La segunda, no logramos un arreglo directo. No fue posible, el señor me está pidiendo 2 millones, yo creo que eso vale 300.000. Él no me quiere recibir los 300.000 y yo no le quiero pagar los 2 millones. ¿Qué hago? Pues el señor va a acudir a un centro de conciliación, que con un conciliador pues van a tratar de equilibrar las cargas, ¿cierto? Él va a ceder un poco en sus pretensiones, usted también va a hacer un esfuerzo, si le puede pagar a cuotas, en fin. Pero si definitivamente no concilian y como él no lo puede obligar a usted a que le pague, ni usted lo puede obligar a él a que le reciba lo que usted le quiere pagar, pues entonces tienen que acudir a un tercero, que ese tercero sí lo puede obligar a usted a pagar lo que él diga, o él a recibir lo que usted le está ofreciendo, o a establecer cuál es el monto real del daño. Y ese tercero se llama un juez. Él sí tiene la potestad del Estado de administrar justicia y de obligar a todos los particulares a que cumplan
con sus obligaciones, con su responsabilidad. Bueno, en este caso, entonces usted también le puede decir, señor, tranquilo, no se preocupe que este vehículo tiene un seguro. Entonces usted mande a arreglar su vehículo y preséntele la reclamación a la aseguradora, ¿cierto? Esta vez, mire, aquí le entrego, tómele foto al carnet de la aseguradora y preséntele la reclamación. El señor va a arreglar el vehículo a un taller que cumple con todos los requisitos de ley, un taller muy diligente, muy acucioso en todas sus labores, y el arreglo cuesta 2 millones de pesos. Entonces él lo llama don fulanito, mire la factura, 2 millones de pesos. Y dice, claro, ahí está mi seguro, reclámele. Entonces la aseguradora recibe una reclamación de 2 millones de pesos. Entonces la aseguradora dice, primero, ¿el seguro está vigente? Sí. Entonces bien, primer requisito cumplido. Segundo requisito, ¿mi asegurado es responsable? Sí, porque se padeceu el pare. Aquí no hay nada que discutir de la responsabilidad. Segundo requisito. Tercer requisito, ¿se encuentra dentro de la cobertura de la póliza? Entonces uno dice 80 salarios mínimos y el señor está reclamando un poquito menos de 2. Entonces uno dice, sí, se encuentra de la cobertura. Pero está dentro o por fuera del deducible. Entonces, dentro de lo que ustedes contrataron, esa póliza tiene unos deducibles, que es ¿de cuánto? De 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes. O, dice ahí, o, ¿qué? O el 20% del valor del daño. En los seguros de responsabilidad de los vehículos particulares generalmente no tienen deducible, algunos. Otros tienen un deducible de un salario o el 10%. Los de nosotros están más o menos son el deducible de 2 salarios o el 20%. Entonces la aseguradora dice, bueno, ¿yo qué deducible le aplico a esta reclamación? ¿2 salarios mínimos o el 20%? Entonces, 2 salarios mínimos hoy en día, ¿cuánto es? Son 2.320.000 pesos, ¿cierto? O el 20%, ¿el 20% de qué? De 2.400.000 pesos, ¿cierto? ¿Qué deducible aplico? ¿El de 2.300.000 o el de 400.000? Siempre va a aplicar el más alto, porque es el que la exonera de pagar una cantidad mayor. Entonces, si él me está reclamando 2 millones, entonces él le dice, claro, señor reclamante, mi asegurado tenía una póliza vigente conmigo, de tal fecha a tal fecha, es responsable. Pues no sé si le diga si es responsable o no es responsable, pero le dice, pero es que lo que usted me está reclamando no lo cubre la póliza porque tiene un deducible de 2 salarios mínimos. Y entonces yo pago es de 2.320.000 pesos hacia arriba. Eso está dentro del deducible, entonces por lo tanto se lo tiene que reclamar directamente a mi asegurado. ¿Hizo bien o no hizo bien la aseguradora? ¿Hizo bien? ¿Listo? Taxis libres.